¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como les había prometido, esta es la segunda parte donde comentamos la entrevista o el podcast donde está el científico Javier Santolaya y el filósofo Enric de Adictos a la Filosofía. Entonces, sin darle más largas al asunto, continuemos. Combate. Es más razonable. Opiniones. Evidentemente ver, estamos vamos. en el terreno de las opiniones porque aquí nadie podrá venir con yo tengo la prueba definitiva. Es más razonable creer en un Dios creador o en un universo autoexistente y eterno. ¿Qué es más razonable? No, o sea, esto es muy de Vale. opinión personal. Ok. Javi, ¿qué es más razonable para ti? ¿Un dios creador ¿O un universo universo? autoexistente y eterno? A ver, a mí las dos me parecen razonables. Ujú. Es verdad que la del universo autoconsistente siempre va a haber una pregunta la gran pregunta de Leibniz, ¿no? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y es una pregunta Buah, es una tan pregunta importante. que te revienta. Te Es una pregunta tan importante que la respuesta puede ser ¿por qué no? Ya está. Es una respuesta que está bien, pero no me va a quitar el gustillo de explorar otras vías, por lo menos. O sea, quiero decir, es una alternativa que está muy bien y que podría ser la real, que no haya nada más, pero no me va a dejar tranquilo y me va a por lo menos dar pie a explorar otras cosas. Y entre otras cosas, me va a llevar a una creación dentro de todas las modalidades que hay. De modalidad más Dios bondadoso que crea, un Dios pagano que se la suda todo, un friki en su laboratorio que da un botón Claro. y ha creado un mundo. Exacto. O sea, hay muchas formas de creación o simplemente algún tipo Matrix, no sé, hay muchas formas de entender la creación, no necesariamente religiosa. Pero es verdad que la respuesta de no, esto está y se acaba, es una respuesta válida y muy interesante, pero a mí no me sacia hasta el punto de decir no quiero explorar otras vías. Entonces, no evita que yo tenga ese regustillo de, oye, voy a mirar, ¿qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Una cosa que se le culpa a la religión. Bueno, acá hay que tener siempre en cuenta que la razón por la que estamos acá siempre será un misterio. Nosotros tratamos desde la religión, desde nuestra naturaleza humana, darle sentido a nuestra existencia. Creemos que hay un propósito metafísico, un propósito espiritual por el cual existimos. Pero sinceramente yo considero que estos son pañitos de agua o consuelo en un universo inhóspito en el cual realmente no le veo una razón de peso por la cual existimos. Ya he hablado al respecto de eso. Si hay un universo o muchos universos tal vez similares al nuestro, habrían otras formas de vida. En la escala Kardashev sabemos que pueden haber otras vidas inteligentes, sabemos que pueden existir al menos teóricamente otro tipo de vida, otro tipo de forma de vida incluso superior a la de nosotros. Es matemáticamente muy probable por la extensión del universo. Entonces, la pregunta sería, si estos tipos de vida existen en otros universos, ¿será que ellos ya se habrán preguntado esto? Y si son muy superiores, ¿cómo le habrán dado respuesta a estas preguntas? Ahora, respecto al principio de cuando hablaban de qué es más razonable, si un universo autosustentable o la existencia de Dios, bueno, ya responderemos esa parte. A ver, veamos qué continúan diciendo. Es que como da respuestas a todas las preguntas a través de un dios intervencionista, en un importante periodo de la historia no permitió el pensamiento inquisitivo que dio lugar al pensamiento moderno. O sea, que frenó el desarrollo de la mente. Hay muchos memes de ¿cómo ahora sería el mundo en 2025? Si no hubiera religión y naves volando. Tiene parte, o sea, es una broma, pero tiene parte de sentido. En cuanto a que si tú de alguna forma das respuestas dogmáticas a las preguntas, no favoreces el pensamiento discursivo. Ya me dirás si estás de acuerdo con esto. Que te veo con unas caras. Que te veo con unas caras de. ¿no? Estaba pensando. Pimpinela, Andro. No, que se rompe, ¿eh? O sea, ¿habéis visto El cerca? tercer disco, ¿eh? El tercer disco. Tercer disco y último. No estás de acuerdo, ¿no? Con lo que está diciendo ahora. Digo que es verdad y reconozco que ese dogmatismo cristiano pudo cortar las alas a pensamiento crítico. Y lo mismo puede hacer un pensamiento ateo cerrado de no hay nada. En el sentido de que también son respuestas categóricas que no fomentan el pensamiento discursivo
y en cuanto una pregunta no está cerrada, lo mejor es mantenerla abierta. Entonces, la respuesta de el universo no hay nada está muy bien, y creo que mucha gente está en su derecho. Bueno, me faltaría yo que tenga que decirle a la gente lo que tiene que pensar o no, pero que está muy bien que la gente que diga, no, pues esta es mi respuesta, perfecto, maravilloso. Hay que tener claro, sin lugar a dudas, que la religión fue una piedra de tropiezo inigualable antiguamente en los avances científicos, pero también hay que tener en cuenta que la iglesia tenía mucho poder y lo que quiso tal vez resguardar o proteger, lo protegió muy bien. O sea, realmente la iglesia tuvo mucho poder y ya sea para bien o para mal, la iglesia trajo mucho avance también a través de misioneros, a través de la expansión de los territorios. O sea, los misioneros que trajeron el evangelio, mucha gente dice, bueno, nos hubiéramos quedado como estábamos antes de que llegaran los europeos a colonizarlos. Pero antiguamente tampoco es que fuera muy bueno, porque hacían sacrificios, masacraban niños también, acá los indígenas, ese tipo de cosas, las tribus ancestrales. Entonces, tampoco es que acá fuera una maravilla, o sea, seamos sinceros. Simplemente había una diferente tipo de matanza a la que hubo después. Pero trajo cosas buenas y cosas malas, eso es innegable. Referente a lo que dice el ateísmo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Hay gente, y ateos también, muchos lastimosamente, que son extremadamente cerrados al diálogo. Yo siempre me he considerado un ateo positivo, no siempre, pero me considero un ateo positivo en el sentido de que busco refutar la existencia de Dios, principalmente la del Dios teísta. Pero esto no implica que yo sea cerrado a otras posibilidades. Yo ya he hablado acá de cuando me hablan de diferentes tipos de deidad, como desde el panenteísmo o este tipo de cosas, me parece muy interesante. Si hablamos tal vez desde la neurociencia y cómo se vincula esto con teorías desde la neurociencia, algún tipo de deidad, por así decirlo, me parecen muy interesantes y yo no estoy cerrado a nada de eso. Entonces uno tiene que tener la mente abierta a todo y no cerrarse al dogma, porque lo que uno busca siendo ateo es despertar el pensamiento crítico. O sea, uno no cree en Dios, pero antes de ser uno ateo, uno es escéptico y uno busca tener pensamiento crítico y tener su propia opinión, no ser igual a los demás. Yo tengo mi opinión muy marcada respecto a ciertas cosas, pero difieren muchas con otros ateos. Por ejemplo, yo no soy un ateo de izquierdas, yo siempre he sido más de liberal o tal vez tirando hacia la derecha, aunque no sé mucho de política, soy más de ese tipo de política. Si hablamos en cuestiones de feminismo o de teorías de género, yo soy bastante crítico de esas cosas, yo no me considero ni feminista ni aliado feminista, tampoco me considero una persona que esté muy de acuerdo con ideologías queer, ese tipo de cosas, entonces muchos ateos sí están a favor. En mi caso no es así. Entonces cada uno considero que debe despertar su propio pensamiento en todos esos temas y tener su propio criterio. No volverse un dogmático como un religioso más. Pero que hay otras respuestas y que me parece que es riqueza intelectual, explorarlas todas y que uno se quede con la que prefiere. Pero vamos, que cuando hay una pregunta abierta, lo más natural es explorar todas. Y creo que la exploración del Dios creador es muy interesante. Y el ateísmo, lo que me ha pasado, te he dicho otras veces de forma incompleta, es que me chirría un poco cuando lo hacen de forma categórica y se impone porque no genera esa discusión que yo creo que enriquece. Ese es el matiz. Bueno, que el ateísmo es categórico por definición. No, es que hay muchas formas de llevar el ateísmo, obviamente. Igual que hay muchas formas de llevar la religiosidad. Y hay muchas formas muy bonitas de llevar el ateísmo, claro que sí. Pero hay otros que pues, son un poquito más... Pues, pero en definitiva, no quiero meterme en esto porque ya tenemos que... No, habrán varios. Para los que no sepan, Javier es agnóstico, hasta donde tengo entendido. Los videos que vi alguna vez que vi de él refiriéndose al tema, él es agnóstico. No sé si cambió en algo su perspectiva actualmente, pero él es agnóstico hasta donde sé. Ahora está muy bien, hombre. Aquí hemos venido a jugar. Muérdeme. Evidentemente que tú estás, para ti es más razonable el Dios creador, pero te veía caras
¿Tú sabes los adiestradores? Desagrado. Los adiestradores que se ponen aquí. Sí. ¡Enric! ¡Bite! Ahora puedo morder. No, o sea, yo estoy de acuerdo que o sea, que hay un dogmatismo religioso, fundamentalista y tal, que hay que alejarse de eso. Ajá. Pero yo no estaría de acuerdo en que la historia de la religión, en concreto cristiana, ha tenido ese cariz. Pues si tú ves autores, los grandes autores de la tradición, un Santo Tomás, San Alberto Magno, un San Agustín, Orígenes, etcétera, toda esta gente no es gente que ponía, vale, ¿cuáles son todas las preguntas? Y todas las respuestas siempre es Dios, 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 Dios. Sino que para ellos la pregunta fundamental... Súper fácil. Claro. Eso mola, tío. La respuesta es siempre test, Dios, tipo ¿no? test y solo hay una respuesta. Ah, Dios. La pregunta... Fantástico, Y de hecho... Saca un 10 ahí, ¿eh? De hecho... De todas las entidades. Esta distinción que tú hacías también entre... No, ninguna es correcta. Esta distinción que tú hacías entre temas científicos, religiosos y tal, también lo puedes encontrar en un autor como Santo Tomás, ¿no? Porque dice... no, pues el filósofo natural, ¿no? El que para ellos era el científico, trata estos asuntos desde la perspectiva de la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, no va a entrar necesariamente Dios ahí, ¿sabes? No es un Dios continuamente intervencionista. Ojo, Tomás de Aquino hablaba de la naturaleza conforme a la época y al contexto en el que él estaba. Obviamente él no tenía ni la más remota idea de lo que hemos descubierto en ciencia actualmente. Hay que entender también esa limitación que él tenía. El Dios de estos pensadores que está continuamente haciéndolo todo, ¿no? Eso para Santo Tomás sería un Dios menos perfecto, porque no habría sido capaz de hacer un mundo que funcionara sin que él estuviera todo el rato corrigiendo los errores, ¿no? Entonces es... Ojo, esa parte es importante porque Enric acaba de desmontar el cristianismo en un momentico. Porque literalmente está diciendo que un Dios que sea intervencionista o que sea más intervencionista es un Dios menos perfecto que uno que creó un universo con un flujo natural, por así decirlo, autosustentable. Podríamos decirlo. Si hablamos de un Dios intervencionista, no hay ninguno más que el Dios del cristianismo. Literalmente toda la Biblia se trata de un ser que ha intervenido en toda la historia humana. Desde Adán y Eva, desde Caín y Abel, desde Moisés, desde Noé, desde los patriarcas, desde los jueces, desde el cautiverio, absolutamente en todo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la muerte y resurrección de Cristo, cuando se le aparece a Saulo de Tarso, la transfiguración, literalmente es un Dios que ha intervenido en toda la historia humana. Entonces, bajo la definición o bajo lo que quiere tratar de explicar Enric, este Dios es mucho menos perfecto de lo que nosotros podríamos considerar. Y es interesante porque, si no estoy mal, él es católico. No sé qué tanto sepa de teología cristiana, pero creo que es un punto bastante interesante. Más como que para ellos Dios entra como la respuesta a la pregunta más última, que es la de la existencia, la del ser de todas las cosas, ¿no? Entonces la cosa es que en el mundo ordinario de la experiencia nos encontramos seres que no son su propia existencia, ¿no? Que tienen la existencia de una manera recibida. Y eso para ellos tiene que terminar en algún ser que sea su propio existir y que sea absolutamente necesario, perfecto, etcétera. Y eso es lo que ellos le llaman Dios, ¿no? Entonces, cuando decías la pregunta de qué es más razonable, que haya un creador o un universo eterno, ¿no? Yo diría, hombre, depende quizás de lo que queramos decir por universo, ¿no? Pues no sé si os acordáis la última vez, ¿no? Sí, claro, si por universo uno entiende, no, universo es todo lo que existe, ¿vale? Entonces, todo lo que existe es absolutamente todo, no puede haber nada fuera de todo lo que existe, ¿no? Por tanto, todo lo que existe es autosuficiente. Pero la pregunta es, ¿por qué es autosuficiente todo eso si las cosas que nos encontramos en la experiencia no existen por sí mismas, ¿no? Y yo creo que la respuesta que dan todos estos autores es que tiene que haber algo que sí sea autosuficiente, que exista por su propia esencia, su propia naturaleza, y a eso le llaman ellos Dios, ¿no? Y eso es lo que luego le da el ser a todas las otras cosas, ¿no? Como dice acá Enric, sabemos que para el cristianismo o para el teísmo en general, nosotros recibimos la vida de una identidad que es Dios. Sabemos que Tomás de Aquino hablaba y describía a Dios conforme a lo que él entendía del mundo. Pero es bastante curioso saber que actualmente, un día de estos voy a publicar un artículo reciente que salió
donde hablan de que la naturaleza del mundo subatómico es realmente indeterminista, y esto es bastante problemático para la existencia de Dios, porque muchos tal vez no sepan sobre las interpretaciones, pero siempre ha habido unos debates, ya sea desde la interpretación de Copenhague, la interpretación de Evenet. Básicamente siempre se ha tratado de cuestionar, o hemos tratado de entender desde la ciencia, si la naturaleza del mundo subatómico es realmente indeterminista, si esa es su naturaleza, o lo que pasa es que nosotros no la podemos comprender todavía. Hace poco salió un estudio que afirma que la naturaleza del mundo subatómico podría ser realmente indeterminista. O sea, estamos hablando que el mundo subatómico es totalmente antiintuitivo y totalmente diferente a lo que nosotros comprendemos del mundo macrocósmico o el mundo físico que nosotros vemos día tras día. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto, ¿qué hubiera dicho Tomás de Aquino si hubiera sabido todos estos temas? ¿Será que hubiera aún así postulado sus mismas 5 vías o sus mismos argumentos? Eso es algo bastante interesante. Ahora, nosotros sabemos de que el universo, vamos a hablar del argumento de Opie, yo ya lo he comentado, pero hay dos tipos de causas. Está la causalidad general y la causalidad global. Cuando hablamos de causalidad general, nos referimos a todas las causas que vemos en el día a día, todas las relaciones causales que vemos. Cuando vemos de la causalidad global, nos referimos a la suma de todas las causas. Cuando hablamos de la suma de todas las causas, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la causa de la suma de todas las causas? Pues en sí mismo, la suma de todas las causas no tendría una causa, porque esto sería una contradicción. Si la suma de todas las causas, pues incluye todas las causas. Por lo tanto, la suma de todas las causas no tiene causas. Y si hablamos del universo o del material constituyente del universo, podríamos afirmar que es la suma de todas las causas, es decir, una causalidad global. El universo en sí mismo no requeriría causa porque dentro del universo están contenidas todas las causas. Por lo tanto, el universo podría ser eterno. Y es algo que me parece mucho más coherente que la idea misma de un creador que trajo a la existencia el universo. Sinceramente me parece mucho más coherente. Bueno, muchachos, gracias por llegar hasta el final. Si ustedes quieren que siga comentando estos videos de Enric y de Javier Santolaya sobre este podcast, me pueden decir en los comentarios y comentaremos otro fragmento. Voy a comentar otros videos, como por ejemplo de pastores cristianos y algunas doctrinas que son bastante curiosas. Siempre me ha gustado mucho la doctrina cristiana, es algo con lo que prácticamente he convivido toda la vida, entonces me gusta. Si a alguno le interesa, podemos comentar videos de Gigi Ávila, sobre las lenguas angelicales, sobre las danzas en el espíritu, todo este tipo de cosas siempre me han llamado mucho la atención. Entonces nos vemos en un próximo video. Gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte y darle like.